1 Corintios 1, 18 a 31. Oiga la palabra del Señor. Pues el mensaje de la cruz parece necio a los que perecen, pero a nosotros quienes somos salvos es el poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el discernimiento de los que discernen yo avalaré. ¿A dónde está el sabio? ¿A dónde el escriba? ¿A dónde aquel que debate esta generación? ¿No es que Dios ha hecho necio la sabiduría del mundo? Luego, en la sabiduría de Dios, el mundo no conocía a Dios mediante su sabiduría. Dios decidió por medio de la necedad de nuestra proclamación salvar a los que van creyendo. Pues judíos demandan señales y los griegos desean sabiduría, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, un estorbo a los judíos y necedad a gentiles. Pero a los llamados, tanto judíos y griegos, Cristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad divina es más fuerte que el poder humano. Consideren su llamado, amados. No muchos de ustedes eran sabios de acuerdo a la forma humana de medir. Ni tampoco eran poderosos, ni muchos eran de nacimiento noble. Pero Dios eligió lo que es necio en este mundo para llamar la atención de los sabios. Dios eligió lo que es débil en este mundo para llamar atención a los fuertes. Dios eligió lo que es bajo y menosprezado en el mundo, cosas que no son, para reducir al nada los que son, tal que nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Él es la fuente de tu vida en Cristo Jesús, que se hizo por nosotros la sabiduría desde Dios y la justicia y la santificación y la redención, tal cual que, como está escrito, aquel que se ensoberbe en el Señor. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. El Evangelio va en contra a la cultura. Bueno, es más que esto. Va en contra a nuestro carácter humano, nuestra vida instintual. Las cosas que nosotros pensamos ser muy importantes de cultura, sociedad, en sociedad, frente al Evangelio de Jesucristo, son nada. Lo que Dios quiere para nosotros es algo muy distinto a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros procuramos, anhelamos. Seguimos. Vivimos en un mundo en conflicto entre sí y el Evangelio, y tantas veces nosotros en la iglesia ni nos damos cuenta que nosotros vamos actuando en contra de los principios de Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir una vida de fe tal cual vivimos de forma fructífera en cuanto trabajamos en contra de los propósitos divinos?
Pablo aquí, escribiendo a los creyentes en Corinto, dice que ellos estaban actuando de forma contraria a los principios de Dios. Ellos, también los judíos en tiempos de Jesús, los romanos, tantos a lo largo de la historia, nosotros mismos, actuando en contra de los principios de Jesucristo. Los judíos que tomaron a Jesús y lo llevaron a la cruz, pensaban que estaban protegiendo a Dios de alguna forma, muy contentos por aprovechar la espada de Roma como herramienta a su justicia. Los que perseguían a Pablo en su ministerio, muy celosos para hacer las cosas que ellos pensaban que iban a avanzar el reino de Dios, pero que iban en contra a los principios de la gracia y misericordia de Dios. Pedro, sacando su espada para protegerle a Jesús cuando venía una masa de gente para prenderlo, pensando defender a Jesús. Y Jesús le llama la atención diciendo, bien pudiera yo clamar a los cielos y pedir que bajaran 10,000 ángeles en mi protección. Pero eso sería de actuar en contrario a mis propósitos. Los propósitos de Dios no se avanzan con nuestras categorías de poder, de fuerza. Más bien, dice Pablo, conforme Jesús, el reino de Dios se avanza en gracia, misericordia, perdón. No, todo eso parece a nosotros muy necio. Parece las palabras y las acciones de una gente tola que no saben comprender cómo el mundo es construido, cómo se actúa en esta sociedad, en nuestra cultura. Pero el Evangelio dice algo distinto. Es que lo que nosotros llamamos poder y fuerza no tiene el potencial para cambiar la actitud, el carácter, la persona sobre el cual queremos nosotros impor nuestra realidad, nuestro deseo. Pero el Evangelio de Cristo viene con otras herramientas completamente distintas para transformar el mundo. Nos hace difícil comprender esto. Tal cual los judíos a lo largo de su historia no querían aprender desde las formas que Dios utilizó para su propia redención. Sacando el pueblo del Egipto, Dios no desenvainó ninguna espada. Los hebreos ni tuvieron ni herramientas ni armas de guerra. Y aún así Dios los sacó del
poder mundial, Egipto, y los llevó a una nueva tierra. Allá se detuvieron con la ciudad de Jericó, con su muralla todo alrededor. Y Dios no los dijo, mira, aquí hay una estrategia para derrubar esta muralla con una fuerza superior. No utilizaron cañones que más al futuro iban a derribar los castillos de Europa. Más bien caminaron alrededor, dieron un grito y tocaron trompetas, y Dios hizo lo necesario para extenderles victoria. En épocas de Elías, leemos de Siria venir y sitiar la ciudad donde estaba Eliseo. Y la solución de Dios no fue de usar violencia contra los enemigos de Israel, sino que les atacó de ceguera. Y Eliseo mandó que se lo llevaron de mano a la capital Samaria. Y allá fueron abiertos sus ojos. Se les ofrecieron banquete. Y se les enviaron a casa. Y la consecuencia fue 40 años de paz. Otra ocasión con Eliseo también vino un enorme ejército para atacar a Samaria. Y Dios no utilizó fuerza humana, estrategia militar, sino que los envió a casa con ruido de un viento y un rumor. Dios no está atado a utilizar nuestras herramientas de fuerza, de coerción, de poder y estrategias militares para avanzar los principios de Dios. Pero cuántas veces a lo largo de nuestra historia la iglesia ha deturpado los principios del Evangelio de Cristo. Las cruzadas, la Inquisición española, Calvino tacando fuego a herejes, colocando supuestas brujas a muerte en Salem. No entendemos el mensaje del Evangelio, que el poder de Dios radicado en nosotros por medio de Cristo nos lleva a otras estrategias completamente distintas. Estrategias que no procuran utilizar el poder de la fuerza de coerción, cuya herramienta básica es el miedo. No hay que temer a Dios. Ese es el Evangelio. Dios nos ama. Dios nos acepta con todas nuestras debilidades. Y de la misma forma que me ha aceptado a mí, acepta también a aquellos que yo considero mis enemigos. Y por medio de la cruz de Cristo me ofrece el valor, no de atacar a mis enemigos,
sino extender compasión, misericordia, aceptación, gracia. De extender los lazos familiares, acoger también a aquellos que se me oponen a mí. Parece la actitud de un toro, de un necio, de alguien que no comprende cómo funciona este mundo. Pero Pablo dice, este es el Evangelio de Cristo. Es una forma distinta de vivir. No como nuestro instinto animal, la forma que nuestras culturas y sociedades alrededor del mundo procuran utilizar la coerción y la fuerza para controlar a los demás. El Evangelio de Cristo no me procura controlar, más bien me procura transformar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos con este Evangelio, estas buenas nuevas que nos dicen? Ceda espacio para que Dios le transforme, para que el Evangelio pueda crecer en medio de tu vida, para que puedas vivir en gracia, misericordia, compasión. Y así juntos podamos transformar este mundo en el cual vivimos.